Estimada profesora, tengo usted muy buenos días. En esta oportunidad toca presentar el examen final, parte 2 correspondiente al video, relacionado a los problemas del Perú actual con sus cambios y permanencias. El siguiente trabajo fue realizado por los siguientes miembros del equipo: Kevin Arica, Michael Malkin, Patrick Miranda y Luis Iberico. Nosotros tocamos el tema de los partidos políticos, en lo cual nos consideramos que la forma de gobierno de los últimos años ha influenciado en la crisis de los partidos políticos en el Perú en la actualidad. Por lo cual nuestra postura ha sido muy concreta y clara en los argumentos presentados, donde sí tenemos y sabemos que sí han influido en la crisis de los partidos políticos en la actualidad, porque está relacionado al desempeño de los gobiernos recientes, lo cual ha hecho una serie de presidentes han sido envueltos en escándalos de corrupción y procesos penales, los cuales los gobiernos, en actuación a la verdad, han defraudado al pueblo y han sido considerados como traidores hacia la voluntad popular. Esos gobiernos han hecho que los partidos políticos se hundan cada vez y vayan perdiendo confianza, credibilidad y sobre todo han socavado la desconfianza de sus pueblos hacia sus líderes. Bueno, en la segunda pregunta, que es cuáles fueron los autores consultados y cómo apoyaron el desarrollo de los ensayos, primero analizamos sobre estudios académicos y análisis políticos. Consultar obras académicas y analistas políticos que hayan abordado la evolución política en el Perú, la historia de los partidos políticos y la relación entre los gobiernos recientes y la confianza pública. Autores como Alberto Vergara, Steven Levitsky y Cynthia McLaughlin podrían ofrecer perspectivas valiosas. Segundo, ha sido un informe sobre sobre los organismos internacionales. Explorar informes de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización de Estados Americanos, OEA, que abordan la gobernanza y la corrupción y la estabilidad política del Perú. Tercero son publicaciones de medios de comunicación y periodistas, revisar artículos y análisis de periodistas destacados que hayan seguido de cerca la política peruana, columnistas como Augusto Álvarez, Rochi, Rosa María Palacios o Gustavo Cori pueden ofrecer interpretaciones e información relevante. Y bueno, la cuarta es documentos y leyes, es consultar documentos y leyes del gobierno peruano, leyes relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas, y así como informes de auditoría que puedan arrojar a luz sobre la gestión gubernamental. Y por último, informes jurídicos. Explorar investigaciones y análisis jurídicos en relaciones, a, en relaciones con los casos de corrupción mencionados en el ensayo. Autores especializados en el derecho como José Ugas, el procurador anticorrupción podrían aportan información relevante de lo que fue en el ensayo que hicimos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Continuando con el video, en la actualidad los problemas planteados en nuestro ensayo sobre la crisis de los partidos políticos en el Perú no solo persisten, sino que han evolucionado, de tal manera que continúan afectando la estabilidad política del país. A pesar de los cambios en las presidencias, como la destitución de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, así como la llegada de Pedro Castillo al poder, la complejidad del panorama político persiste. La sucesión de presidentes ha marcado un hito significativo, pero la división y la falta de consenso entre los diversos sectores de la sociedad persisten como desafíos fundamentales. Estos factores han contribuido en mantener una dinámica de política inestable y dificulta el refuerzo de un sistema político cohesivo. La lucha contra la corrupción, aunque sigue siendo prioridad, se ha vuelto aún más compleja y conflictiva en el terreno político. La constante percepción de corrupción en la clase política continúa minando la confianza pública de los partidos y las instituciones gubernamentales, creando un ambiente desafiante para la restauración de la integridad en el ámbito político. Adicionalmente, la capacidad de los partidos políticos
para cumplir sus promesas y generar confianza sigue siendo objeto de indignación. La brecha entre las expectativas ciudadanas y la realidad de la gestión política contribuye a una creciente apatía entre los ciudadanos, lo que refleja la necesidad de abordar las deficiencias y las representaciones de la transparencia política. En resumen, los cambios de la dirección del país no han resuelto los desafíos fundamentales de los partidos políticos en el Perú. La persistencia y la crisis reflejan la complejidad de los restos continuos y que enfrentan la política peruana en su camino y consolidación de un sistema político robusto y confiable. Continuando con el video. En la actualidad, los problemas planteados en nuestro ensayo sobre la crisis de los partidos políticos en el Perú no solo persisten, sino que han evolucionado, de tal manera que continúan afectando la estabilidad política del país. A pesar de los cambios en la presidencia, como la destitución de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, así como la llegada de Pedro Castillo al poder, la complejidad del panorama político persiste. La sucesión de presidentes ha marcado un hito significativo, pero la división y la falta de consenso entre los diversos sectores de la sociedad persisten como desafíos fundamentales. Estos factores han contribuido en mantener una dinámica de política inestable y dificulta el refuerzo de un sistema político cohesivo. La lucha contra la corrupción, aunque sigue siendo prioridad, se ha vuelto aún más compleja y conflictiva en el terreno político. La constante percepción de corrupción en la clase política continúa minando la confianza pública de los partidos y las instituciones gubernamentales, creando un ambiente desafiante para la restauración de la integridad en el ámbito político. Adicionalmente, la capacidad de los partidos políticos para cumplir sus promesas y generar confianza sigue siendo objeto de indignación. La brecha entre las expectativas ciudadanas y la realidad de la gestión política contribuye a una creciente apatía entre los ciudadanos, lo que refleja la necesidad de abordar las deficiencias y las representaciones de la transparencia política. En resumen, los cambios de la dirección del país no han resuelto los desafíos fundamentales de los partidos políticos en el Perú. La persistencia y la crisis reflejan la complejidad de los restos continuos y que enfrentan la política peruana en su camino y consolidación de un sistema político robusto y confiable. Buenas tardes, profesora. Del ensayo a mí me tocó la pregunta sobre qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad. Ya, el tema que ha abordado es sobre la influencia de los gobiernos pasados en la crisis actual de los partidos políticos en el Perú. Muestra algunas permanencias que aún no se observa, que aún se observa en la actualidad, como la corrupción persistente, que la corrupción sigue siendo un problema arraigado en la política peruana. Los escándalos de corrupción y los procesos penales contra los altos funcionarios políticos continúan mirando la confianza en las instituciones gubernamentales. También la desconfianza en los líderes y partidos políticos, que la falta de cumplimiento de las promesas electorales y la involucración en los actos de corrupción han contribuido a una persistente desconfianza por parte del pueblo hacia sus líderes políticos y los partidos. También está la inestabilidad política, que son los cambios de gobierno no siempre han significado una estabilidad política duradera. Los problemas económicos, sociales y la falta de transparencia en las gestiones gubernamentales han llevado a una inestabilidad que ha afectado la confianza de las instituciones. También está el legado y crisis y tensiones sociales. Las crisis económicas, los escándalos políticos y la falta de cumplimiento de promesas han dejado un legado de tensiones sociales y descontento que aún se percibe en la actualidad. Estos aspectos muestran que los problemas estructurales de la gobernanza que han afectado a los partidos políticos y a la confianza de las instituciones no se han resuelto completamente, persistiendo como desafíos fundamentales para la estabilidad y la legitimidad del sistema político en el Perú. Gracias.